Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandeyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Ñandeyarañe, iniciamos otro programa hoy de nuestro curso bíblico. Como siempre estamos juntos en la familia, queremos reflexionar sobre la palabra de Dios, conocer siempre más también lo que el Señor nos deja a través de este mensaje hermosísimo, maravilloso, ¿verdad?, de su palabra. Desde ahí nosotros, una vez que lo entendemos bien, también nosotros lo queremos llevar a la práctica, que es lo más importante. Y como estamos mirando el Antiguo Testamento, vamos entendiendo este camino que hace el Señor con nosotros hasta llegar al Nuevo Testamento, es decir, la centralidad en Cristo Jesús. No nos olvidemos de este aspecto muy importante, porque desde Cristo Jesús, que realiza las promesas de Dios Padre, después se proyecta en la iglesia. La iglesia que no es jerarquía, sino que la iglesia que es pueblo de Dios. Y esto tenemos que entender, porque dentro del pueblo de Dios está la tradición, es decir, somos nosotros mismos. Atihuazú, upeago dice la iglesia. Aupepe la atihuazupe, ñañe organiza y miana lleva. Y ahí viene el orden jerárquico. Y ahí viene entonces toda una organización, como en cualquier país. Entonces se necesita alguien que esté al frente, tendotá. Aupeala ya yana, vaya tendotá pañan de yahuereco, peñan de netame, vaya tendotá ve yahuereco, peñan de iglesia, ve lleva peñan de atihuazupe. Siempre hay que rezar y pedir al Señor que nos auxilie, que nos ayude, ¿verdad? Bueno, y en esta reflexión desde la palabra de Dios podemos entender más esta gran organización que existe, ¿verdad?, entre nosotros. Pero en esta historia de la salvación es Dios el que va dirigiendo nuestra propia historia. Y es esto lo que queremos entender y es esto lo que queremos reflexionar juntos. Nosotros hemos iniciado el capítulo 15 del Génesis y vamos a continuar con esta obra muy hermosa del Génesis, una obra elaborada desde el aspecto sapiencial. Recordemos esto, que tenemos un pequeño folletito aquí que es exclusivamente sapiencial, digamos así, que es del 1 al 11, pero ahora nosotros estando ya en el 15, no nos olvidemos que de igual manera es una reflexión siempre sapiencial, a pesar de que se nos puede presentar en una forma más bien casi como histórica. Pero lo histórico existe, tiene sus elementos históricos, como el nacimiento, el surgimiento de una nación, de un pueblo, de una historia que se va realizando dentro de un pueblo y de una nación. Muy bien, esto es muy importante, pero no nos olvidemos que todo el aspecto sapiencial de la reflexión, después nosotros lo encontramos también desde el aspecto teológico. Y cuando nosotros hablamos del aspecto teológico, estamos diciendo que el hombre mira a Dios, o mejor dicho, mira su propia experiencia, su propia historia desde Dios. Por lo tanto, lo mira a Dios como la fuerza que impregna toda la propia historia nuestra. Es decir, la presencia de un Dios que camina con su pueblo, la presencia de un Dios que no nos abandona. Entonces, queridos amigos, vamos a continuar nuestra reflexión. Nosotros habíamos llegado ya a hablar en estos días de la alianza, del berit, de ese contrato que hace Dios con su pueblo, que en el fondo podemos sintetizarlo como diciendo: yo seré tu Dios, dice Yahvé, y tú serás mi pueblo, en la medida de que exista siempre una correspondencia. Y todo esto dentro de la cultura hitita, desde ahí se está tomando lo que es el berit, y son las influencias que después quedan también dentro del pueblo. Y desde estas influencias que existen en la historia del hombre, después entonces se van proyectando en la propia vida religiosa de Israel. Y es lo que encontramos aquí
concretamente en el capítulo 15. Pero sigamos entonces hablando de este capítulo 15. Nosotros habíamos dicho que en el versículo 12 nos está hablando que Abraham cae en sueño, en un profundo sueño, y le invade un gran temor, una densa oscuridad, nos dice. El Señor le dijo: tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Allí serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación que los esclavizará, y después saldrán cargados de riquezas. Tú, en cambio, irás en paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una vejez feliz. Solo la cuarta generación, tus descendientes, volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Hemos reflexionado un poco así. Vamos a subrayar aún algunos elementos, ¿verdad?, para entender, porque esto es lo que se llama una glosa dentro del estudio textual. Porque la Biblia, recuerden, en nuestra introducción a la Biblia decíamos que hay más o menos 1200 años de historia, 1200 años de historia. Y dentro de estos 1200 años de historia, también en la elaboración de los libros, en la medida en que se va rezando, en la medida en que se va reflexionando, en la medida en que se va utilizando en las sinagogas o en los encuentros de las familias judías, ¿qué va sucediendo? Y también se van agregando ciertos elementos, se van corrigiendo ciertos elementos, se van enriqueciendo ciertos elementos de la palabra de Dios. Por eso hemos insistido mucho que aquí, al estudiar el texto principalmente, hay toda una materia, ¿verdad?, toda una asignatura que se estudia en la Biblia que se llama la crítica textual. Y hay algunos que dedican su vida, totalmente su vida, al estudio de la crítica textual. Entonces, comparando los textos antiguos, comparando si por ahí se encuentra algún texto original, digamos que es muy difícil, no existe un texto original, el primero que se escribió, si son años y años atrás, ¿verdad? Entonces, siempre es copia de la copia de la copia. Pero cuando nosotros vemos la copia de la copia de la copia, vamos viendo que en algunos momentos, ¿verdad?, ya en aquel tiempo del Antiguo Testamento, la comunidad judía iba agregando algunas glosas. Aquí encontramos una glosa. Y ustedes se dan cuenta enseguida, ¿verdad?, porque el tema del que estaba hablando sale totalmente. Eso lo vamos a retomar de nuevo el tema en el versículo 17. Prácticamente del 11, ahí termina lo que estaba diciendo sobre la alianza, que lo vamos a retomar en el 17, o incluso un poco más, si queremos forzar un poco, hasta el 12 incluso, ¿verdad? Pero del 13 al 16 sería una glosa totalmente posterior. ¿Y de qué te estaba hablando? Dice, el Señor le dijo, aquí, el Señor le dijo: tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Allí serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿De qué te está hablando? Te está hablando del exilio. Te está hablando del exilio. Es decir, te está hablando lo que va a suceder, como una profecía, digamos, ¿verdad? Ya le está contando a Abraham que él será padre de una descendencia, padre, ¿verdad?, lo que va a suceder. Y ya le dice, mira, tu hijo en el futuro, van a sufrir eso. Serán esclavizados, serán maltratados durante 400 años. Y después continúa, ¿verdad?, o sea, toda la historia. Pero yo juzgaré a la nación que los esclavizará y después saldrán cargados de riquezas. Y le habla también, tú en cambio irás en paz a reunirte con tus padres, o sea, donde vas a ir a terminar, ¿verdad?, y serás sepultado después de una vejez feliz. Solo a la cuarta generación tus descendientes volverán aquí. O sea, está en ese momento entonces en Jerusalén o está en la Tierra Santa el que está escribiendo. Volverás aquí, le dice, donde se está encontrando con él, ¿verdad?, en este lugar, con Abraham. Porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Es decir, que en ese momento estaba el pueblo de los amorreos allí, la iniquidad de los amorreos. Bueno, es interesante, por eso es que tenemos que entrar en la historia y tenemos que saber. Estas son las ciencias auxiliares que nos ayudan, ¿verdad?, a comprender mejor la palabra de Dios y la Biblia. Porque entonces podemos leer la palabra de Dios desde nuestra historia de la salvación.
y no tomarlo como una cosa casi literalmente, ¿verdad? Y ¿por qué dice la Biblia y por qué está escrito? Sí, está escrito, pero ¿desde dónde nosotros lo entendemos? ¿Qué es lo que el autor sagrado nos quiso decir? ¿Cuál es la experiencia del autor sagrado en esa lectura profunda de su historia que está haciendo con Dios? Es lo mismo que nosotros hacemos, ¿verdad? Hoy, iluminados por la palabra de Dios, ciertamente, cuando leemos nuestra propia historia. Nuestra propia historia cada día, pero que lo leemos también desde Dios. Lo que nos va sucediendo y cómo nosotros nos vamos proyectando en la medida en que nosotros respondemos al Señor y en la medida en que también nos alejamos del Señor. Cada uno tiene su historia y cada uno lo conoce muy bien, esa historia. Entonces la palabra de Dios nos ilumina y nos ayuda y nos lleva a una verdadera conversión, porque ese es el objetivo, ¿verdad?, de todo lo que está escrito aquí. Dios que nos transmite su mensaje, Dios que nos deja su mensaje para que nosotros podamos cambiar y ser diferentes. Vean allá, pues no, vean cómo hay entonces, doy coy entonces, va bien. ¿Y por qué? Y porque lo miramos como si fuese una... Mira un poco lo que sucedió, mira un poco lo que sucedió. No, y mira un poco lo que sucedió. Sino que ellos leen su propia historia, lo que había sucedido en aquel tiempo, pero que hoy sucede en nuestra propia vida. Porque lo importante es desde el mensaje que nosotros leamos lo que había sucedido en aquel tiempo, hoy sucede en nuestra vida con esta lectura también que nosotros hacemos desde Dios a nuestra historia. Si hacemos el bien y si hacemos el mal, nosotros tenemos diferentes caminos. Humanamente, por ahí puede ser que nos vaya muy bien haciendo el mal. Será el problema de Job, justamente, ¿verdad? Que se pregunta, ¿cómo estos malos, estos que roban, estos que están no sé en qué cosa, se les va tan bien haciendo el mal? Y yo que me esfuerzo, dice Job, que soy una persona leal en todo, y a mí me va mal. Entonces ahí viene la respuesta del Señor, ¿verdad? Entonces, hay que entender muy bien lo que está escrito aquí. Hay que entender muy bien lo que el Señor nos quiere transmitir. Y aquí tenemos esta glosa. Glosa se llama una reflexión que se introduce posteriormente dentro del escrito sagrado para darte a entender una preocupación del escritor, para darte a entender esa preocupación profunda que tiene entonces el que está al frente de la comunidad y les quiere transmitir algo. En este momento, si nosotros dijimos que la Biblia se elabora, se reordena, ese redactor final lo está haciendo después de haber vuelto del exilio, evidentemente que aquí, ¿qué es lo que te está diciendo? Él está mirando ya lo que nos había sucedido en el exilio, nosotros lo decimos y nosotros lo aplicamos aquí para decir, todo esto ya tuvo que haber sucedido. ¿Por qué tuvo que haber sucedido esto en nuestra vida, en nuestra historia? ¿Por qué? Y justamente por esto. Porque ya el Señor se lo había dicho a Abraham. Esto ya era parte de nuestro camino. Esto ya era parte de aquello que nosotros íbamos a ir realizando en nuestra historia de salvación. Es decir, que las cosas negativas que suceden en nuestra vida también hacen parte de nuestra historia de la salvación. No solamente las cosas linditas, no solamente las cosas que son dulce de leche, que entran entonces en nuestra historia de la salvación que nos lleva al cielo, sino que también incluso todo aquello que puede ser amargura y tristeza nos va reorientando en la medida en que nosotros lo asumimos y comenzamos a corregir ese camino para llegar y caminar mejor hacia el Señor. Bueno, vamos a seguir meditando porque esta riqueza es muy grande y muy linda desde la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Asano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la parroquia y santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Asano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la parroquia y santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816 Casi Humaitá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y volvemos con más Ñande Yara Ñe. Siempre agradecemos a todos nuestros auspiciantes, a todas las personas que ahora están llamando y se están haciendo también padrinos de nuestra programación. Les agradecemos sinceramente porque solamente así podremos estar también siempre en las pantallas, ¿verdad?, de la televisión y podemos expandirnos y podemos dar a conocer la palabra de Dios. Esto no tiene precio verdaderamente, porque es el Señor el que quiere llegar a tu corazón, es el Señor el que quiere llegar a tu familia, quiere llegar a nuestros jóvenes y quiere llegar a cada uno de nosotros para que podamos formarnos y hacer un camino sistemático de Biblia, un camino sistemático del conocimiento de lo que verdaderamente encontramos aquí, para que no nos desviemos y después nos vayamos ahí, Güero Zapucay, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué está aquello? Y no sabemos ni lo que está diciendo ni de dónde. O sea, tenemos que estudiar en serio, no hacerle decir a la palabra de Dios, a la Biblia, cualquier cosa. Miremoslo desde el aspecto que realmente significa la Biblia, este libro sagrado, el cómo se forma, el cómo nos habla, el cómo nos va transmitiendo el mensaje, ¿verdad?, de su misma palabra. Pero eso lo tenemos que tener bien claro, ¿eh? Si no lo tenemos claro, esto siempre vamos a tener muchas confusiones. Pero para eso yo les invito a aquellas personas que por ahí por primera vez se están uniendo a nuestro programa Ñande Yara Ñe, lo van a encontrar toda la colección, de lo que hicimos. Ya comenzamos más de un mes, ¿verdad?, que estamos con esto. Van a encontrarlo en Facebook. En Facebook lo van a encontrar y entonces programa a programa, porque lo estamos haciendo en una forma sistemática. No es que estamos haciendo saltando de un lugar a otro, sino que queremos hacer algo sistemático para que podamos entender y para que podamos ir entrando en este camino de la palabra de Dios, en este camino de la formación bíblica, en este camino hacia la santidad, porque todo lo que se nos transmite aquí es justamente buscar ser santos, como vuestro Padre del cielo es santo, nos dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar eso. Vamos a seguir entonces aquí nuestra reflexión. Decíamos recién que en el versículo 13 del capítulo 15, vuelvan a tener su Biblia, tengan su cuadernito, vayan anotando, encontramos lo que dice aquí: el Señor le dijo, tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Fíjense que estamos con Abraham. Nosotros al hablar de Abraham, estamos hablando de 1800 años antes de Cristo. 1800 años. Sin embargo, el exilio, cuando se produce, y el exilio, estamos en el 1400 más o menos, ¿verdad? Y entonces, si estamos en ese tiempo, ya le está presentando y le está diciendo, mira lo que va a suceder, mira cómo va a ser en aquel tiempo, o sea, como que Dios le está diciendo a Abraham. Pero nosotros decimos que ese éxodo, ¿verdad?, exilio dije hace rato, ¿verdad?, pero más o menos tiene la misma connotación. En realidad el éxodo quise decir, ¿verdad?, el éxodo es cuando ellos van a Egipto, bajan hasta Egipto, se forma ahí, le dicen luego 400 años que ustedes estarán ahí. Es como que él ya le está avisando. Pero claro, esto se está escribiendo, recuerden, cuando iniciamos nosotros nuestro curso bíblico. Por eso les pido que vayan de nuevo a través de Facebook. Ahí van a encontrar todas las clases anteriores, lo que hemos hecho y dicho en las primeras clases de la introducción a la Biblia. Decíamos que el problema principal de la producción o de la elaboración o de este escrito de la Biblia, nosotros lo tenemos recién en los años 538 para abajo, Teníamos fragmentos, teníamos escritos, ¿verdad?, religiosos, pero no así en una forma elaborada, toda ordenada. El orden de la Biblia recién se hace después del exilio. Y eso ya estamos en el 538 a.C. 538. Y estamos hablando del 1800. 538. 1800. Entonces son más de 1300 años atrás que el autor sagrado, en el momento en que escribe el autor sagrado, se está recordando de cosas que pasaron
1300 años atrás. 1300 años atrás. Es un bagaje, ¿verdad?, que está trayendo dentro de una tradición, atención. Sobre todo eso que después critican mucho la tradición, que la tradición. No, siempre la religión siempre se ha manifestado a través de ¿qué cosa? Se ha manifestado a través de la expresión oral, de la transmisión oral. Digo la tradición oral. Y eso es la tradición que se va viviendo. Y entonces en esa transmisión oral también van existiendo pequeños cambios, como siempre. En toda cultura existen cambios. ¿Y quién dice algo? Nadie dice algo. Entonces no nos preocupemos, no gritemos y al santo al cielo porque no es lo original, no es tal cosa. No, ¿cuál es lo original verdaderamente? ¿Cómo sabes cuál es lo original verdaderamente? Solamente cuando nosotros entendemos cuál es el mensaje principal, eso es lo original, que Dios quiere del hombre, que Dios quiere de nosotros, eso es lo original. Y Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que verdaderamente nos realicemos como personas, Dios quiere que verdaderamente nos amemos, Dios quiere que verdaderamente construyamos el reino de Dios. Tengo el mensaje original. Todo lo demás que va sucediendo es historia del pueblo, es historia en la búsqueda de la construcción de ese reino de Dios. Pero recordando que hay un Dios que camina con nosotros, hay un Dios que no nos abandona. En todo caso, Génesis 3:5 que habíamos reflexionado, somos nosotros que queremos prescindir de Dios. Somos nosotros que queremos considerarnos dioses, decíamos en aquella oportunidad. Que venían de Yara, allá ella venían de Yara, anda ella poseíla y de allá. Entonces, tengamos en cuenta estos elementos importantes para que después podamos hacer bien también nuestro camino. Porque si no entendemos, o si nos atapemos otra cosa, naña entiende sein, porque esa es otra cosa. Alguna vez entendemos muy bien, pero ñañemomino venían de Yara. Va a decir la ñañemomino, quiere decir que vos ñañemambua, te cerrás a la gracia de Dios. Entonces entonces, cuidado hermanos, es muy importante entender lo que el Señor entonces nos quiere transmitir, ¿verdad? Lo que nos quiere decir a través de su palabra. Bueno, y aquí, cuando nosotros estamos encontrando este elemento que decíamos que se llama glosa, es decir, el autor sagrado vuelve a meter elementos importantes, por eso es que está entrando aquí, porque son importantes estos elementos. El autor sagrado jamás te va a poner una frasecita dentro de un escrito sagrado si es que no es importante. Quiere decir que lo consideró un elemento imprescindible, ¿verdad? Y por eso es que lo encontramos aquí. En el versículo 14, entonces, es la primera alusión a los hechos del Éxodo que se narran en el final del Génesis y en el libro del Éxodo. Es el primer elemento, la primera alusión que se está haciendo. Así como dijimos en el capítulo 14, que Abraham se fue a pelear con reyes, se va y le recupera a su sobrino Lot y a todas las personas, ¿verdad?, que estaban de su familia, de la casa que estaba sirviendo. ¿Se acuerdan que Lot en el capítulo 13 era un rico, era un joven con plata? O sea, era un sobrino de Abraham que tenía mucha plata, que tenía mucha riqueza. No entendéis, yo no hay cuestión de dificultades de plata, cuestión de pozos, entre Lot y Abraham, o sea, entre sus servidores, los que estaban con él. Entonces, yo ya dividí, donde vos te vas, yo me voy al otro lado, Abraham entonces busca la paz, busca la serenidad, diga tú y ñañora y no la plata, añande, entonces ñaño entende, ve. Vamos a ponernos de acuerdo socio, listo, yo soy sobrino, yo soy de tío, va a ser ñañora y no, diga tú y ñañora y no. Y entonces, viste, buscan la paz, buscan la serenidad, es una característica muy interesante, ¿verdad?, de este patriarca. Pero como les decía, no termina la cosa aquí, ¿verdad? Porque después sigue nuestra historia. Nuestra historia vos soluciona un problema, pero después entra en otra crisis, y después entra en otra crisis, y entra en otra crisis. Cuando Abraham, en el capítulo 14, nos narraba eso, recupera, ¿verdad?, en el anterior, justamente lo que nosotros estamos reflexionando ahora, recupera a Lot, damihi ánimas, chetera tolle, ya eguriñante,
dame a las personas y llévate a los demás. Eso quería decir que lo esencial y lo principal, lo primordial para Abraham era recuperar a las personas, era centrarse verdaderamente en la dignidad del hombre, no en las cosas. No quiere decir tampoco que después no hizo la repartija del botín, como eran en todas culturas, ¿verdad? Que atacaban, que ganaban, que llevaban, que robaban, en fin. Se hace la distribución del botín, pero para Abraham, por lo menos para él, no era lo más importante eso. Después a cada uno le da, dice, lo que le corresponde, pero a la justicia y nada. Y terminaba luego diciendo que después apenas sucede eso, él ya se pone en camino, volviendo hacia Hebrón, y volviendo hacia Hebrón, si uno mira un poco el mapa, si conoce la realidad de Tierra Santa, baja del norte, pasa por el centro donde está Jerusalén. Al pasar por Jerusalén, ahí se encuentra con Melquisedec. Melchsedec, Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia. Bueno, y volviendo ahí, entonces se le presenta, y ahí ya se adelanta algo. Y se dice que justamente que Abraham es prácticamente, no dice que es un rey directamente, pero el que es inteligente y lee un poco entre líneas, descubre que, a la cuenta, todos le están honrando y todos se presentan entero Begoña Tindú frente a Abraham. Quiere decir que es un personaje muy importante y claro, es el patriarca. Con él está iniciando el pueblo de Israel. Es el personaje más importante que le da la historia, ¿verdad?, de la salvación que comienza el pueblo de Israel, Abraham. Y desde ahí podemos entender todo lo que viene a continuación. Es lo mismo aquí. Abraham entonces, él ya sabía, por decir así, como el patriarca, es el personaje más importante. Entonces, soy guapa y tema lo y cota la y pueblo la y tabare. ¿Qué es lo que va a suceder? Y recuerda, le dice, y Dios mismo que le cuenta. Imagínate un poco, entonces, hay como un feeling muy cercano entre Abraham y Dios. Dios mismo le está contando y le está diciendo lo que va a suceder. Le dice, recuérdate, dice que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Depende de Ipaya, ya entender una tierra extranjera que nosotros después sabemos que sería el éxodo, será en Egipto. Y después que estarán ahí, famosos, que son maltratados, en Éxodo lo encontramos, allí por el faraón, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Asano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora,
Más información al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre Génesis capítulo 15. Estamos en la parte de lo que le llamamos la glosa, es decir, la glosa dentro del texto es la introducción de algún elemento que el autor final, o el redactor final, o el pensador en ese momento de la comunidad, el Cajal, el Coelet, consideró muy importante, y entonces va agregando y va enriqueciendo, ¿verdad? A pesar de que en ciertos momentos se nota mucho anacronismo, es decir, se nota que está fuera del tiempo, porque lo que te está diciendo aquí es un elemento que sucedió después, pero al introducir aquí ese tema que sucederá después de mucho tiempo, te está diciendo y te está dando la importancia de que en este caso Abraham, que es el padre, el fundador de Betababea, de ese pueblo, ya conoce esa realidad. Eso ya sucederá, eso será así, cómo será tu pueblo, etcétera, etcétera. Entonces es muy lindo. Y le estaba diciendo, ¿verdad?, que sus descendientes, ¿viste?, emigrarán. Con todavía no tienen ni su hijo. Pero allí guapa, y tema lo que va a suceder con su descendiente. Necesita primero ser todo un pueblo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Que serán maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación. Bueno, aquí entonces ya entra un poco más de teología. O sea, para decir, Dios es el que encamina siempre la historia. Te dice, este es tu pueblo va a sufrir así, pero yo, que soy Dios, porque el autor sagrado siempre está leyendo su historia ¿desde dónde? Desde Dios. Siempre leído desde Dios. Entonces es Dios el que actúa. Dios es el que nos libera. Dios es entonces el que te da esta posibilidad de salir hacer tu éxodo, de salir de esa esclavitud. Y después, incluso insiste en otro elemento, cargado de riquezas. Dios entonces, siempre en la medida en que el hombre se somete a Dios y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ciertamente que siempre viene cargado de riqueza. Pero ni que nañande, ñañen botado, y te jañemos a que la riqueza siempre va a ser el orito, la platita, todos estos elementos. ¿Cuál es la verdadera riqueza? El Evangelio pues hace una hermosísima aplicación, ¿verdad?, para nosotros, cuando dice Lucas, principalmente, el que nos habla mucho sobre la riqueza, ¿verdad? Nos habla muchísimo. San Lucas dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla lo carcome todo, etcétera, etcétera. No acumulen esas cosas, sino que, ¿qué cosa tenemos que hacer? Acumular, dice, para el reino de Dios. La construcción del reino de Dios es la construcción de la justicia, es la construcción del bien, es el que podamos vivir, es el promover al hermano. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve desnudo y fuiste capaz de vestirme, estuve enfermo y me curaste, en fin, estuve sin escuela, sin colegio y me diste un poquitito de platita para poder ir a estudiar, pagaste una beca, en fin. De realidad, esta es la verdadera riqueza, ¿sí? Entonces ir con las manos cargadas, ¿verdad?, ante el Señor. Esto me anima un poco a contarles, yo sé que seguramente muchos de ustedes ya conocen esta historia, pero ese de Alejandro Magno, que me gusta muchísimo, ¿verdad? Un joven que se muere a tan temprana edad, sin embargo, es el imperio más grande de la historia que conocemos, ¿verdad? El mayor imperio, un jovencito, discípulo de Aristóteles, ¿entienden? Entonces llega hasta la India prácticamente, pero ahí, al llegar a la India, le pica un mosquito le mata a este feroz tipo que hizo de todo, conquistó el mundo, ¿verdad? En aquel tiempo. Bueno, y hay un mosquito, es el que se canta que era el paludismo en aquel tiempo, ¿verdad?
Y entonces le mata, no había remedio para eso. Y ella cuando está en el lecho de muerte ya se da cuenta que no hay caso, ya nadie le va a salvar, a pesar de que él conquistó oro y conquistó todo lo que él quiso, terreno, poder, todo griego, que llegan hasta ahí, ¿verdad? Entonces él escribe 3 cositas. Cuando me lleven ya para enterrarme, porque ya está en las últimas y escribe ahí su testamento, primero dice, quiero que por el camino por donde llevarán mi féretro vayan tirando todo el oro y la plata que he conquistado. Porque dice, eso a mí ya no me sirve. Que agarren y que lleven los pobres y que lo utilicen y que vivan a través de esa riqueza. Segundo, que mi féretro, mi cajón, lo lleven los médicos, los doctores, todito. Todos los médicos que lleven sobre hombro. ¿Para qué? Para que se den cuenta que ellos no son dueños de la vida. No son capaces de dar vida. Pueden curar, pueden ayudar todo, pueden prolongar tu vida, todo lo que vos quieras hasta cierto punto, pero no son dueños de la vida. Lo mismo te llaman allí, a pesar de que aquí yo tenía, siendo el emperador, tenía todo para poder vivir, seguir viviendo. Sin embargo, ellos no fueron capaces. Entonces, que ellos se den cuenta y decir, que lleven mi féretro y me entierren. Y tercero, dice que en ese cajón tengan 2 agujeros por donde tenga que salir mi mano, tiene que salir por esos 2 agujeros del cajón. Y que vayan en esta posición, ¿verdad? Así abiertas, para que el pueblo, la gente se dé cuenta que yo estoy yendo con las manos vacías. Es decir, tus manos así, vacías. Todo lo que estuviste luchando para conquistar no te sirve de nada. Todos volveremos entonces, como dice Job, desnudo nací, salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Bueno, esto nos hace pensar mucho, ¿verdad? Y nos tiene que hacer entender. Ya cuando ya entendés, ya lleva, ese pico peañas en du. Y aquí entonces, a pesar de que te dice, después ustedes saldrán cargados de riqueza, no quiere decir la riqueza en cuanto a dinero. Salir cargados de riquezas, de una esclavitud, significa salir cargado de esa energía y de esa fuerza que Dios te ha dado, que vos tenés dentro de vos mismo y que tenés que poner al servicio de los demás. Y desde este punto de vista, yo juzgaré a la nación que los ha esclavizado y después saldrán cargados de riqueza. Porque los otros, esos que los han esclavizado, tienen mucha causa en la desgracia de ustedes. También nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Si nuestro país es Boriajú, entonces también es lo mismo. Yo juzgaré a esa nación que los ha esclavizado, a esas personas que nos han esclavizado y nos siguen esclavizando. ¿Por qué? Porque hoy puro ahí la riqueza de la nación, la riqueza de las personas, por el egoísmo, por utilizar mal el poder que se les ha encomendado y que se les ha dado. Por eso antes incluso se decía, ¿verdad? Y sobre todo más de la Edad Media, ¿verdad? Se decía mucho que hay que recordar, Santo Tomás mismo decía, ¿verdad? Hay que rezar, dice, por los gobernantes, porque el poder que Dios le ha dado a esos gobernantes lo ha dado Dios, dice. Vos estás representando a Dios. Imagínate, ¿no? Un compromiso muy serio. Y entonces, si vos estás utilizando mal esa riqueza que viene de Dios, que es del pueblo, y hay que devolverle a la polis, al pueblo, entonces es una carga de responsabilidad enorme, enorme. Y por eso que tenemos que formarnos también en nuestro interior. Necesitamos a Dios, necesitamos su presencia, su fuerza, su espíritu, para poder hacer el bien, para poder encontrar gente honesta, gente que quiera hacer el bien por los demás. Y eso es lo que te está diciendo. Pero yo juzgaré a esas personas, ya cambiamos allá, parafraseando la misma Biblia, a aquellos que los esclavizan. Y ustedes, sin embargo, saldrán con riquezas al salir de esa situación de esclavitud. Y claro, porque vos cuando salís de esa situación de esclavitud, vos te das cuenta que tenés toda la energía y toda la fuerza que Dios había sido nos ha dado.
Así que porque cada vez que recorro entre los jóvenes, entre las personas, incluso en Boria Juan y TV, ahí ya veo que hay mucha potencialidad, hay mucha fuerza, hay mucho deseo de hacer el bien. Pero lastimosamente no tenemos los elementos, ¿verdad?, para poder hacer. Claro que ahí entonces entra ya el aspecto, ¿verdad?, de la comunidad, el aspecto de la formación, el aspecto entonces de hacer camino juntos para poder dejar nuestras propias esclavitudes, para dejar de lado aquello que nos está atosigando y nos está atando, ¿verdad?, al mal. Bueno, vamos a volver con más ñande yara ñe enseguida después de esta pausa y agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Asano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yara Ñe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Y seguimos con más ñande yara ñe. Estamos siempre reflexionando desde el capítulo 15. Hemos llegado hasta el versículo 16. Ahora lo que nos dice, desde el 15, mejor dicho, vamos a mirar un poco 15:15. Es muy interesante porque ahora la promesa que le hace Dios también dentro de esta alianza a Abraham. Tú, en cambio, irás en paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una vejez feliz. Tú irás entonces a reunirte con tus padres. Es importante, Gina. ¿Qué significa para el judío, para el hebreo, el reunirse, ¿verdad?, con sus padres? A Abraham, que le está diciendo. Y esta es según la concepción, ¿verdad?, del Oriente. Tenemos que entender que esta es la felicidad plena y máxima. Es la forma de decir
tú has conquistado lo que todos queremos conquistar. Tú has llegado verdaderamente a la felicidad más importante. Tú no te has condenado. Pega con la diseña. Nosotros hoy hablamos de cielo, hablamos del paraíso, hablamos de la comunidad. O sea, hablamos de nuestra propia dignidad, de nuestra realización plena. Porque en realidad, a pesar de que nosotros muchas veces miramos y decimos, bueno, esta persona que ha robado, etcétera, etcétera. El Señor en el Evangelio dice, aquellos, ¿verdad?, que se ponen al frente y que se quieren mostrar y que dice que ahí ya están queriendo ensalzarse a sí mismos, dice, ellos ya han recibido su paga, dice, ellos ya han recibido su paga. ¿Por qué? Y porque Dios perpetúa ya nuestra conciencia. La gente o nosotros nos damos cuenta enseguida de nuestra propia conciencia, si hicimos el bien o hicimos el mal. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos en Génesis capítulo 3, versículo 8? Capítulo 3, versículo 8. Después del pecado, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, se ponen los taparrabos como sinvergüenzas porque quieren esconderse de Dios. Justamente en el 8 después dice Dios, Jalaj, camina por el jardín, por el palacio, viene, se acerca al hombre. ¿Y a qué hora se acerca? Dice, a la hora de la brisa de la tarde. Y nosotros reflexionamos en esa ocasión, de que ahí pero la brisa de la tarde significa principalmente tu conciencia. Es decir, Dios habla en lo más tenue, Dios habla en el susurro, ¿verdad? Pero el susurro de tu conciencia. Tenemos otros pasajes interesantes también en ese sentido. ¿Se acuerdan también de Elías, el libro de los Reyes? Cuando Elías va y pide sentirle, verle a Dios, está en una situación, ¿verdad?, de persecución, le están persiguiendo y anda y por acá, entonces anda de Yara, mano séndema. Pero después sube al monte Oreb, ¿verdad?, como para decir, Señor, por favor, muéstrame tu rostro, muéstrame, Señor, te quiero ver, quiero sentir tu presencia, porque iba ahí, tema de esa situación, me está persiguiendo Acaz, me está persiguiendo Jezabel, su esposa, me quieren matar, del norte está huyendo, se va al sur, Mombrigo. Bueno, y entonces dice que primero viene un viento huracanado, ¿verdad? Después viene el fuego, después viene el terremoto, todos estos elementos vienen, ¿verdad? Pum, 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 pum. Pero dice Elías, ahí no estaba Dios, ahí no estaba Dios. Al final, ¿qué es lo que viene? Al final aparece, dice, un susurro del viento, lo tenue, la brisa de Dios. Y ahí dice Elías, se cae por tierra, se postra ante el Señor. Mo veñan de Yara oñe peñandere cobebe, mo vive, ya llueve pecha, ñan de Yara oñe en la conciencia, en lo tenue. O sea que en el momento mismo en que estamos robando, nosotros sabemos que estamos robando. En el momento mismo que estamos haciendo algo malo, nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo. En el momento en que nosotros no somos fieles a nuestra palabra tomada en un compromiso, en el compromiso con Dios, en el compromiso en el matrimonio, en el compromiso en la vida religiosa, el compromiso en la vida de familia, etc. En cualquiera de esos, ya te conseguirá esa cosa que estamos haciendo mal. Ahí en tu conciencia. Bueno, y eso es lo que le está diciendo. Tú en cambio, irás en paz, la serenidad, a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una vejez feliz. Vejez feliz. ¿Por qué esa vejez feliz? Y porque justamente hiciste un camino que vale la pena. Un camino que te lleva y que te llevó justamente a encontrarte plenamente con el Señor. Veamos la vejez feliz, porque vos te das cuenta que no hay nadie que te puede recriminar. Tampoco con esto queremos decir y ser muy negativos, ¿verdad? Y decir, bueno, todo es negativo, etcétera, parece que sea ya pota, no. Siempre detrás de todo esto el Señor te lanza esa apertura de su corazón y de su misericordia, porque el Señor es misericordioso, el Señor es amor. Entonces te devuelve
ese amor, esa misericordia que te da la oportunidad para que nosotros podamos cambiar y podamos hacer ese camino nuevo. Si hay un querigma, un anuncio de un Cristo que es el centro de nuestra vida, pero si lo presentamos solamente como un Jesús que viene aquí como juez, que viene aquí a bajarte la caña, a apalearte, a retarte, a hacerte todo eso, sí, está bien, el Señor te presentará todo eso porque el Señor también es duro, ¿verdad? Pero no es la dureza porque Él es duro de por sí, sino que lo que es duro es el que nosotros, al escuchar a un Dios que nos exige, que nos pide cambio, entonces nosotros nos alejamos, ¿verdad? O sea, no somos capaces de soportar porque nosotros estamos en la superficialidad, estamos en el huiroreí, ¿verdad? Y entonces cuando alguien te exige, cuando alguien te pide honestidad, cuando alguien te pide que hagas bien las cosas, ay, Pepe, yande sima, y sí, yande, peñandere coemia, lleva con boisha, enseguida, y sí, o cañimo, y ¿por qué? Porque te está pidiendo un esfuerzo y una lucha, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, ante esa situación, igual se abre su corazón abierto, pero desde el amor es lo único que nos puede ayudar para que nosotros podamos cambiar y para que nosotros podamos ser diferentes. Mientras no exista eso, mientras no hagamos ese camino, siempre va a ser muy difícil, ¿verdad?, volver al Señor. Siempre va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer este camino, ¿verdad?, de cambio. Pero sin embargo, Abraham le está diciendo, tú tendrás una vejez feliz. ¿Por qué la vejez feliz? Y porque él responde y obedece al Señor. Tú en cambio, irás a reunirte en paz con tus padres. Es lo que todos queremos, ¿verdad? Haber cumplido una misión en nuestra vida. Muy bien, sigamos un poco más. El 16. Solo a la cuarta generación tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Se nos presenta también este elemento aquí del versículo 16, donde aparece la iniquidad de los amorreos. Después te habla de una cuarta generación, que son los que volverán a la tierra de Israel. Y la iniquidad de los amorreos, decíamos, porque históricamente en ese tiempo, Israel está volviendo a conquistar su propia tierra, está volviendo a entrar en la tierra que había perdido porque van todos al exilio, ¿verdad? Pero ya dijimos en varias oportunidades que no es que esa tierra está vacía, que ellos vienen nomás a ver, no, etc. No, es el famoso usurcapión, ¿verdad?, que nosotros hoy decimos así. Es decir, al salir de la tierra, y más todavía en aquel tiempo, ¿verdad?, esa tierra pertenece a quien, al que está adentro. Esa tierra pertenece a los habitantes de ese lugar. Se dan cuenta que estas realidades humanas, antropológicas, no solamente han sucedido en aquel tiempo, siguen sucediendo hoy. Cuánta injusticia en este sentido, ¿verdad? Cuántos pueblos nuestros que nosotros le sacamos a la fuerza, con decretos, incluso con instituciones que le tienen que ayudar a nuestras personas, a nuestros campesinos, a nuestros indígenas. Sin embargo, le van sacando, ¿verdad?, para darle a otros poderosos. Entonces, mucha atención. La palabra de Dios nos vuelve a iluminar. Por eso yo les decía, lo que se dijo hace 3.000, 4.000 años o 2.000 años en la palabra de Dios es tan actual para nosotros hoy. Lo importante es leer, entender ese mensaje y luego hacer nuestra propia aplicación. Y ahora, queridos hermanos, les imparto la bendición del Señor para que les acompañe siempre y les fortalezca y nos ayude a todos, ¿verdad?, a hacer lo mejor, a ofrecer lo mejor de nosotros mismos con la conversión, con la respuesta a este llamado que el Señor nos está haciendo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.